Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos estado realizando, pero ahora las tenemos integradas en el segmento del programa Análisis Político. Esta entrevista corresponde al ingeniero Otto Valles. Iniciamos. Bien, vamos a iniciar, Otto. La última vez que platicábamos hablábamos de que era un proceso en donde estaban por seleccionar los candidatos para la presidencia municipal de Parral, y el momento ha llegado. El Partido del Trabajo decidió que Otto Valles fuera el abanderado. Gracias, sí, afortunadamente sí, Jorge, nos hemos visto favorecidos con eso. Hoy vamos a tomar la encomienda de representar tanto al PT como a Morena en los próximos comicios electorales a la alcaldía. Y cuando llega el anuncio ya de que queda definitivo que el candidato será Otto Valles, viene un proceso de organización. Sí, definitivamente hay que plantear todo lo que se tiene que hacer, lo que conlleva a llevar a una elección. Es muy importante tener en consideración a todos los operadores y a todas las personas que nos van a estar apoyando e impulsando en esta contienda. ¿Cómo se tiene organizado el momento del registro? El día sábado a las 3 de la tarde estamos haciendo la invitación a todos aquellos que nos quieran acompañar para el registro ante el Instituto Estatal Electoral para lo que viene a ser la próxima elección a presidente municipal. Sin embargo, a pesar de que se da el registro ante la autoridad electoral, todavía no inicia la etapa de proselitismo. Sí, creo que los tiempos se prolongan un poquito para cuando pueda uno empezar a hacer proselitismo. Si mal no recuerdo, va a estar entre el 27 y el 28 de abril, cuando es el inicio de las campañas políticas. ¿Y mientras en ese ínter, qué están trabajando? Pues prácticamente con la estructura, con las personas que nos van a estar apoyando e impulsando, tratando de organizarnos y ver pues todos los detalles que conllevan a una campaña de muy corto plazo, que son aproximadamente 35 días lo que va a ser de campaña, y vamos a estar trabajando en hacer esa organización para que las cosas funcionen. En los mensajes que hay que decirle a la gente, en los análisis del comportamiento social, tantas cosas que hay que hacer. La realidad es de que la gente ya tiene muy específico qué es lo que cada persona representa en la comunidad. Es muy importante que prácticamente nomás retomemos la invitación de cuál es el tema, qué es lo que vamos a participar y en qué vamos a participar. Pero creo que la gente hasta este punto tiene muy claro qué es lo que quiere para su comunidad, quién quiere que esté al frente de su comunidad, y al final de cuentas pues es algo que de alguna forma hay que hacerlo ver que vamos a estar compitiendo por ese puesto. ¿Son suficientes 35 días para cubrir a toda la necesidad de llegar a los hogares de la gente? Bueno, fíjate que con anterioridad era muy complicado las campañas, aquellas que se hacían muy largas y muy cansadas para la población. Creo que ahora ha cambiado enormemente esa dinámica, en el sentido de que las personas quienes aspiran a representar a los pueblos deben de tener un trabajo previo, de ya ser de alguna forma conocidas, para que la gente tenga ya un concepto específico de lo que van a hacer y de qué son, porque es muy complicado en tan poco tiempo tratar de posicionar una figura. Al final uno debe tener trabajo previo para que las cosas funcionen y para que la gente realmente nomás reafirme que quiere a alguien de ese tipo que lo represente. Pero Parral es muy tradicionalista, y más en el tema de la política. Y te pongo un ejemplo: un candidato tiene forzosamente que ir al barrio del Conejo. O sea, forzosamente tienes que hacer actividad ahí, porque es parte de toda una tradición de muchos años. Pero mira, el barrio del Conejo en particular,
Yo crecí prácticamente en una zona muy, muy cercana, que es ahí por la calle Pipila. Ahí vivieron mis abuelos toda la vida. Toda la vida vivieron mis abuelos. De hecho, fue mi barrio de chiquito. Ahí era donde jugábamos y donde estábamos. Creo tener muchos conocidos en esa zona. No puedo llegar y presentarme con una persona que no soy, o querer inventarles una persona que no soy. La gente me conoce. Pero no solo es el barrio del Conejo, es todas las colonias de Parral, debe uno de tenerlas conocidas y visitadas, y eso es una parte que se ha venido dando a través de muchos años, de mucho tiempo, en donde vas, visitas, ves por diferentes circunstancias, ¿no? Pero la gente ya tiene prácticamente un concepto de quién eres, qué vas a hacer, cuáles son tus verdaderas intenciones. Y oye, escuchaba yo de repente unos comentarios de otros políticos que decían que lo que menos les interesaba era la gente, que les interesaba pero hacer negocios. Entonces, de repente te das cuenta de que hay personas que aspiran a representar, o que han representado, que su verdadera intención no es la que debe de ser la de un representante público, o sea, querer servir y ayudarle a la comunidad. Viene entonces una etapa muy intensa, porque además de que ya están ahorita las campañas a las diputaciones federales, cuando entren al espectro diputados locales, candidatos a presidencia municipal y síndicos, se va a saturar el acercamiento con la gente de todos los colores y todas las opciones. Mira, la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente a qué se arriman las personas, y en aquel momento serán los candidatos. Saben perfectamente cómo los han maltratado. Imagínate tú que vayas un día y le pidas a un ciudadano común que le vas a ayudar en el tema de su colonia, cuando ves que en un retén te han asaltado y te han quitado 7,000 pesos, que tardas casi un año en conseguirlos por un retén, que no sabes a dónde se van los recursos, o que de repente con el tema de los parquímetros no hay transparencia en los recursos, a dónde se van, ni cómo te los cobran, ni por qué te los cobran, y piensan que van a llegar con el ciudadano y decir, no, ahora las cosas van a ser distintas. Pues sería una mentira total. Entonces aquí hay que también tener en cuenta todo ese tipo de factores. Como persona te deben de haber ya identificado qué tipo de persona eres, qué tipo de gobierno pudieras en un momento dado proponer, y bueno, al final de cuentas sería nada más ratificar lo que la gente y el concepto que la gente ya debe tener de ti. La transparencia para ti es un buen concepto. Básica. Creo que tenemos que dejar muy, 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 muy presente y muy en claro qué es la transparencia para un gobierno. Siempre debe de existir transparencia, transparentar en qué se van los recursos, en qué se gastan los recursos. No tienes por qué ocultar o manejar en lo oscurito qué se hace con recursos, como te lo decía ahorita, con los recursos como los de los parquímetros. O sea, no tienes que cambiar todo un consejo para tener una camarilla a tu alrededor con la que puedas hacer y deshacer para poder hacer un uso indebido de los recursos. Tienes que tener transparentado, sentar gente que no tenga compromisos contigo, y al contrario, sea quien te cuide, quien vea exactamente qué se está haciendo con los recursos. Pero ese es un punto, puede ser ahí. Los jales es otro ejemplo. O sea, a nadie le han transparentado qué se hace con los recursos de los jales. Tú ves en una ocasión y ellos hablan de que se gana, por darte un número, 1,000 pesos. Pero y luego en una denuncia que se le hace a una persona, a un personaje de aquí de la ciudad, y lo platicaba, te puedo decir con quién, cuando el ingeniero Jurado estuvo, me la platicaba el otro día, por ahí tuvo un bloqueo con la empresa de los jales. Le hacen una demanda que porque ellos ganaban diario una cantidad exorbitante de dinero, y ahora resulta que el municipio te reporta un porcentaje mínimo para dárselo, para justificar el ingreso que tiene, ¿no? Entonces, hay contrastes muy serios en donde dices tú, aquí algo no está bien, aquí algo no se está haciendo bien, y el dinero que es de los recursos de la ciudadanía, en donde necesitamos que haya obras de infraestructura, que haya atención a esquemas sociales que hace años que no se atienden por el simple hecho de que no dan dinero.
O sea, atender las necesidades sociales de la población, como el tema de adicciones, como el tema de alimentación. El otro día tuve la fortuna de estar platicando con algunos maestros y me decían que ellos son la primer toque que tiene una familia, la base en donde empiezan los problemas, porque ellos tienen en contacto a los hijos, a los niños. Y les pedía yo en su momento, les decía yo que quienes podrían hacer el cambio real eran personas como ellos, que tenían el feeling directo de qué estaba sucediendo en nuestra sociedad, como lo hice ver en otras ocasiones, que les digo, y a donde llegan los problemas que empiezan ahí en esa parte, terminan en una prisión, y ahí es en donde empiezas a ver qué es lo que existe en problemas en la ciudad, y te das cuenta de que hay una desatención por parte de las autoridades. O sea, se les olvidó que hay que atender también el tema social para tener paz social y económica. Debes de ayudar a tener paz social para que la economía empiece a florecer y empiece a fluir. Cuando tú quieres apoderarte de todo lo que existe en el municipio, de todo lo que existe en los dineros gubernamentales, te empieza a valer qué sienta la población. Y tu obligación no es hacerte rico, tu obligación es ayudar y participar para que la población crezca y florezca cada día mejor, tanto en la economía como en el esquema social. Todo ese tipo de cosas debes de tener muy presente, que es la obligación que tú tienes por un plazo limitado. No eres dueño del pueblo, no eres dueño de la gente, simplemente tienes un plazo limitado para poder hacer algo por tu comunidad. Y eso lo debes de tener siempre muy claro. No tienes que estar tú forzando a querer permanecer y mantenerte en una posición simplemente porque es muy rentable económicamente. ¿Cómo te gustaría que fuera el síndico municipal? El síndico municipal tiene que hacer su función como se le exige la ley. ¿Te gustaría un síndico exigente? Definitivamente, definitivamente, porque no es que fuera un síndico exigente hacia mí, es que iba a ser un síndico exigente a todos los funcionarios. El síndico tiene que hacer su función de cuidar y velar por los intereses de la ciudadanía. Debe de estar muy presente en donde a veces el presidente o el funcionario de alto nivel no tiene ojos, existe otros ojos que pueden ver, que es el del síndico municipal. Es increíble que a veces el síndico se convierte en un palero en lugar de un crítico. Y aquí se trata de que el síndico haga una función crítica, pero crítica para avanzar, crítica para decir, oye, el director de obras públicas presenta un trabajo que no se está haciendo. Y a lo mejor tú como presidente municipal pues no te das cuenta por las múltiples ocupaciones que tienes de que no lo puedes auditar de manera específica o confías en él, pero a veces la labor del síndico debe ser crítica y estar muy pendiente de que las cosas funcionen como están comprometidos a hacerlas. Entonces es muy importante que el síndico haga su función crítica, definitivamente. ¿Y un cabildo cómo te gustaría los regidores? Mira, el tema del cabildo es muy interesante porque el cabildo debe de estar, es una autoridad, básicamente gobierna o cogobiernas con ellos. El cabildo te debe de ayudar como gobierno a impulsar y desarrollar cosas que beneficien a la población. El cabildo debe ser muy participativo. El cabildo debe proponer, y no solo proponer, ayudar a que las cosas se consigan y se hagan. Ellos son los representantes de la ciudadanía. Ellos son votados porque representan a ciertos sectores de la ciudad y a ciertos sectores de la ciudadanía. Entonces ellos tienen la obligación de ver y velar por los intereses de quienes representan, que es de alguna forma el pueblo en general. Entonces tienen que apoyar y ayudar. Y fíjate, no es solo el cabildo el que a mí me gustaría que fuera participativo. Yo recuerdo hace muchos años la población en general era muy participativa. Tú ibas a veces, porque me tocó a mí estar de aquel lado y ser empresario al que llegaba el gobierno y de repente te pedía, oye, pues vamos a hacernos algo porque necesitamos comprar un camión para la basura. Tan así me tocó a mí que en la época de las primeras épocas de Alfredo Amaya se donaron camiones para la basura de parte de la ciudadanía. Hoy no lo quieres hacer porque no sabes qué se hace con los recursos. Tú de repente ves a los políticos en trocas que valen millones de pesos y dices, bueno, pues ¿cómo me puede venir a decir que no tiene para comprar un camión para recoger basura, pero ellos tienen con qué pasearse con 3 guaruras o con 10 guaruras en la calle? Entonces
es algo ilógico. Creo que debemos de retomar y demostrarle a la gente que lo que la gente le cobran por una infracción, por predial, por cualquier tipo de impuestos que tengas que pagar, tiene un uso para su beneficio, no para perjudicarlo, como es el caso que se da de repente en los retenes esos en donde de repente extorsionan a la gente tomándoles 7, cuando bien te va 7,000 pesos y cuando mal te va como 15,000 o 20,000 pesos. Entonces, y que al final de cuentas dijeras tú, se usa en algún tipo de cosas que valen la pena, ¿no? Nunca sabes para qué se está usando ese dinero. Entonces, te da mucho coraje que le quitan a una familia 7,000 pesos que no los tiene, ¿verdad? Y luego de repente ves que en una campaña política van y te regalan huevos que al último pagó ese que le quitaron los 7,000 pesos, ¿verdad? O sea, y te los hacen ver como que ellos lo están regalando. Entonces son detalles así tan sencillos que la gente ya no está tonta, por decirlo de una manera, con todo respeto para la gente. Pero también tiene mucho la formación de la persona para cuando llega el momento de ocupar un cargo público. Digo, el entrevistar a una persona y tú le preguntas a un presidente municipal cuál es su sueldo, hay presidentes municipales que se niegan, incluso inconformes porque le preguntas algo así, cuando es su obligación decir cuánto está ganando. Y por ejemplo, cuando tú tocas el tema que compraste una casa de 2,5 millones y que que ese tema se haga público, pues suena extraño, suena raro, porque una casa de 2,5 millones no tiene por qué ser deshonrosa si la compraste como debe ser. Claro, mira, el sueldo de un alcalde, de un presidente municipal, de todo su cabildo, de todos los funcionarios, es transparente. Son sueldos que se dan porque, como lo dicen, toda persona que trabaja tiene derecho a percibir un salario. Pero independientemente de eso, no debe de ser, cuando estás en la función pública, tu principal objetivo, porque es un tiempo limitado. O sea, tú cuando entras a un cargo de representante del pueblo, debes de tenerlo más como una oportunidad de servir que como una oportunidad de servirte. Si quieres volverte millonario o hacer muchas cosas, pues a lo mejor ponte a trabajar en la iniciativa privada, que esa es la parte en donde debes de hacer negocio. Cuando estás al frente de un municipio debes de hacer porque lo que tú administras, porque lo que tú tienes a tu cargo, funcione y genere mejores prestaciones a los ciudadanos, mejores servicios a los ciudadanos y hagas cosas que les sirvan a la ciudadanía. O sea, no estás volteando a verte a ti, no estás volteando a ver tu propio interés, debes de agradecerle a la gente que te brinda la oportunidad de ponerte en esa posición y de que tú vas a tener la oportunidad de servirle a tu pueblo por un tiempo muy limitado, 3, 6 años se ha dado ahora con el tema de las reelecciones, pero tiene caducidad, tienes un tiempo límite. O sea, y si no lo tienes por tiempos de ley, lo tienes por tiempos de vida. O sea, simplemente va a llegar el momento en que tú, por edad, por tiempo, no lo vas a poder lograr, pero algo que te va a quedar a ti y a tus generaciones atrás es haberles podido servir a las demás personas, servir a tu comunidad. Eso es muy importante. ¿O tú ya tienes definido el candidato a síndico? Fíjate que el candidato a síndico lo va a definir Morena y ellos van a ser en manera individual. No me interesa a mí meterme en la definición de candidato a síndico. Como bien lo decías ahorita, yo acepto quien vaya de síndico y acepto que haga su función, y independientemente de quién vaya a ser, para mí será bien recibido y que haga su función como la tiene que hacer. ¿Y la planilla de regidores? La planilla de regidores igual, en cierta forma Morena pidió una cantidad de regidores que los va a escoger dentro de la ciudadanía, y también el PT también pidió su planilla de regidores. Prácticamente yo voy a gobernar en un tema muy particular. Sí solicité que hubiera personajes muy, muy importantes que apoyaran y ayudaran a impulsar el desarrollo de la ciudad, que tengan contacto con la ciudadanía, que tengan sensibilidad con la ciudadanía, para que verdaderamente representen esa parte del pueblo que se tiene que estar representada en un cabildo. Pero sobre todo proactivo, ¿no? Para que no sea un cabildo pasivo. Exacto. Tiene que ser un cabildo que funcione, que trabaje y que critique.
Bien, entonces, ¿en cuánto tiempo estaremos ya en campaña? Pues básicamente es al 28 de abril que estaremos esperando un ratito más para abrir ya campaña, pero pues ya listos y preparados y muy motivados. La verdad que hay una motivación muy grande. La gente nos ha motivado más que la propia motivación personal. ¿Consideras que será un proceso electoral intenso, polémico, riesgoso? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí es muy importante que la gente entienda que es su voto el que hace la diferencia. La gente tiene que no ir a buscar masas, tiene que convencer primeramente a su familia de qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita. Tiene que buscar hacia el interior de su núcleo familiar qué es lo que tiene que hacer. No tienen que querer convencer más allá de los que pueden convencer. Primero convencer a los que están a su alrededor y después seguir hacia adelante. Si eso se logra, si uno como candidato logra hacer esa parte de convencer a una familia, creo que el proceso tiene que llevarse en calma. Cuando quieres obligar a las personas a llevarlos, a acarrearlos por temor a que les vas a quitar su trabajo y todo ese tipo de cosas, vas a generar un proceso muy sinuoso, un proceso con muchos problemas. Aquí la realidad es de que la gente tiene un hartazgo general. Ahí la falta de transparencia, la falta de sensibilidad hacia las personas, pues es algo que ya colmó y cansó a las familias. Entonces hay que empezar a tener confianza en que las cosas van a caminar como se hacía con anterioridad, con honestidad, con transparencia, y que las cosas se den como se tienen que dar. Quiero entender que vas a buscar el voto útil, a motivar la conciencia de la gente para que razone a quién le conviene darle el voto. Mira, todos hemos visto cómo se ha manejado en las últimas elecciones las cosas. A veces el que te ofrezcan una cantidad de dinero y te lo quiten 10 veces después. O sea, tú no entiendes cómo a alguien le ofrecen pagarle 500, 1000 pesos por un voto y luego llegan y te detienen en un retén o te detienen en una redada y te piden 5000 pesos. O sea, y eso te da una cosa muy clara. Se les olvidó el tema social. Se les olvidó que ellos están para gobernar al pueblo y no para que el pueblo los mantenga. Y pensando en ese sentido social, ¿crees que el programa de parquímetros debe de modificarse? Definitivamente, mira, el tipo de cobro no da certidumbre ni certeza a nadie. Y yo tuve una experiencia hace unos días. Estacioné mi camioneta, la estacionó el muchacho que me ayuda ahí, y le faltaban 40 pesos, 40 minutos. Le toma la foto porque le dejaron un ticket. Va y reclama y le dice, no, es que la camioneta salió 20 centímetros afuera del otro parquímetro. Por eso le cobraron eso. Bueno, está bien. Y luego de repente, pero que tiene un cobro adicional de 500 pesos. Digo, mi camioneta nunca se estaciona en parquímetros. Digo, pues ¿de dónde es? No, no existe fotografía. Pero si no se los pagas, pues te los tienes que cobrar a la hora de que haces revalidación. Y luego está una señora al lado también muy disgustada porque decía que había comprado su carro de agencia en el 2019 y le están cobrando multas del 2018. O sea, no te da certeza ni certidumbre. O sea, si quieres permanecer con parquímetros, tendrías que modificar todo el consejo de parquímetros, empezando por ahí, porque fuera gente que tuviera transparencia, que tuviera que contar, quién contara bien el dinero, quién hiciera ese tema de manera transparente, qué se va a hacer, que se hicieran auditorías constantes, pero externas. No tienes por qué robarle al pueblo lo que el pueblo te da. Cuando los parquímetros se pusieron en un inicio era para apoyar, impulsar y desarrollar. La idea principal que la desarrolla la Cámara de Comercio era para tratar de hacer las remodelaciones que el centro histórico necesitaba. Fue como se empezaron. Después se logró poner, pero a través de FECHAC. FECHAC era quien iba de alguna manera a tomar decisiones sobre el desarrollo de los recursos de parquímetros. Después se desbaratan todos los consejos y se queda en lo oscuro un grupo de personas a administrarlo. Entonces, si vas a hacer una multa, la gente tiene que tener certeza de que lo multaste es verdadero.
pues ¿por qué no invierten en inmovilizadores? Que el inmovilizador te das cuenta en el momento de que tu carro cometió una infracción y a lo mejor tienes el tiempo o el momento de debatirlo, de decir, oye, espérate, estaba pagado. No que te la den un año o 2 años después la infracción con un monto ilógico de 7, 8 mil pesos, que no es el objetivo de los parquímetros. El objetivo de los parquímetros es una recaudación por estacionarte, que tú aportas de alguna forma, pues como aportación mínima, dar los 5, los 6, los 10 pesos, pues es mínimo. Pero cuando ya te llegan una multa de 7, 8, 9 mil pesos, pues prácticamente estás asaltando a las personas, las estás robando. Pero si tú recuerdas, Otto, cuando se pusieron los parquímetros, a la fecha no se han sustituido, siguen siendo los mismos instrumentos. ¿Sí? O sea, ni siquiera se ha utilizado el recurso para comprar aparatos modernos, porque, digo, están a la vista de todo el mundo el modelo que tienen, y para nadie es oculto que son muchos los que están descompuestos. Y en esa incertidumbre, pues te están cobrando también. Están descompuestos para el ciudadano, pero para la autoridad funcionan perfectamente, claro, y requieren una multa por no haber estado trabajando. Entonces, pues son cosas que, mira, no puedes engañar a la población. Puedes llegar y como te lo digo, regalarle una cartera de huevos, pero no la vas a engañar. La gente ya está cansada de que le estés viendo la cara, de que te los estés atropellando, de que cada vez te burles más y utilices su propio dinero para dañarlos. Entonces, creo que son de las cosas que tienen que ir cambiando y que la gente va a reflexionar en estas próximas elecciones. Bien, ¿otro algún comentario extra? No, ya es que siempre nos extendemos mucho porque... No, nada más agradecerte y decirles que aquí vamos a estar muy presentes y vamos a estar tratando de tener visitas constantes para que las cosas vayan teniendo una fluidez ahí en el tema de las próximas elecciones. Me parece que es importante que en el proceso de la campaña tengan mucha apertura con todos los temas. Así es. Hay muchos temas tabú que no se pueden abordar. Que en esta parte ahorita hay cosas que no se pueden decir, que no se pueden tocar, pero créeme que en lo personal yo no tengo ningún tema del que no pueda hablar, ni de sueldos, ni de dineros, ni de cárceles, ni de nada. Tengo la confianza de poder hablar de lo que gustes, con todo gusto. Bien, pues muchas gracias. Al contrario, Jorge.